el marco del seminario de moneda Asset Management Latinoamérica, Volver al Futuro, el economista Sebastián Edwards analizó el actual momento de la economía chilena y de los principales referentes globales, pero también se detuvo en el debate interno de las pensiones. Veamos un extracto de su presentación. Si uno mira la economía mundial y las distintas regiones y piensa que este es un motor de 6 cilindros, estamos en este momento funcionando con un cilindro y medio. El cilindro de los Estados Unidos funcionando a medias, China funcionando a medio cilindro, Japón desesperado tratando de volver a iniciar su crecimiento con un nuevo plan fiscal que fue anunciado hace 2 días, Europa postrado y con un problema muy complicado, voy a hablar de Europa con un poco de extensión, América Latina tratando de ir al futuro. Yo no lo veo con muy buenos ojos en términos generales. Sí creo que hay muchas oportunidades de buenos negocios, hay países, hay regiones, hay ciertos sectores que les va a ir bien, pero no veo a América Latina despegando en forma importante o replicando lo que pasó durante la década pasada. No veo que eso vaya a suceder. Y el único cilindro que está funcionando más o menos bien, pero que está como fuera de nuestro radar, es África, algunos países de África que están y continúan creciendo entre el 6 y el 7%. Esos son los temas de los que voy a hablar y voy a empezar con la pregunta, ¿qué pasa si gana Trump? Y la primera cosa que uno tiene que interrogarse es, bueno, ¿qué probabilidad hay que gane el señor Trump? ¿Qué pasaría si gana Trump? Yo creo que habría un shock financiero importante, habría una gran incertidumbre, habría una caída muy importante de los mercados financieros, habría quizás dudas de que Estados Unidos es y que las notas del Tesoro proporcionan una inversión segura. ¿Puede ganar Trump? Sí, es improbable, pero no imposible. ¿Y cuál va a ser el efecto sobre la economía? Negativo. ¿Cuál va a ser el efecto sobre América Latina? Yo creo que muy negativo. Trump no tiene ninguna política con respecto a América Latina y lo más probable es que nombre a personas que no son particularmente entendidas en la región y eso no va a ser positivo para nuestro país. Quiero hablar ahora un poquito de Europa y hablar en particular sobre 2 cosas. Uno, que argumentar que Europa con mayúsculas, es decir, la Unión Europea, que ya va a tener un miembro menos, y la zona del euro, son 2 uniones sumamente inestables. Y que hoy día el problema del crecimiento internacional y de la economía mundial esencialmente está estancado por el estancamiento de Europa. Y este estancamiento de Europa tiene una causa muy interesante que es esta inestabilidad estructural que nace de la enorme diferencia entre Alemania, por un lado, y el resto de Europa. Al final, lo que ha sucedido en el mundo, en parte, es producto del Banco Central Europeo de no haber financiado la recuperación. Y la pregunta entonces es, ¿por qué hizo eso? ¿Significa que la inflación estaba muy alta? Aquí podemos ver que la inflación en Europa, de hecho, estaba más baja, tiene que ver con lo que decía José Luis, de hecho había deflación, mucho más baja que en Estados Unidos. Esta es la inflación total. Europa 0, Estados Unidos 1, pero el que contrae es Europa. Y aquí empezamos a tener la respuesta. Lo primero que hacemos es dividir el desempleo de Europa y separar a Alemania del resto de los países de la zona del euro. Y vemos que el desempleo en Alemania es del 4%, mientras que el desempleo en la Europa, excluyendo a Alemania, es del 12%. Es decir, Alemania está recalentando su economía, y está recalentando su economía en parte porque su tasa de cambio está subvaluada, porque el euro equilibra, como yo he dicho en el pasado, el tipo de cambio para toda la región, pero como los alemanes son mucho más eficientes, para ellos esto significa una subvaluación y les da una ventaja extra en la política internacional. Por tanto, para los alemanes la economía está sobrecalentada, mientras que para el resto de Europa no lo está, al contrario. ¿Y qué pasa con la inflación? Aquí esto es medio complejo, pero las líneas más oscuras, las barras más oscuras de la inflación en Alemania, y podemos ver que en Alemania la inflación es del 2% y está proyectada que sea mayor al 2%, mientras que en el resto de Europa es menos del 1%. Vale decir, tenemos dentro de Europa 2 mundos. Alemania, con un tipo de cambio subvaluado, con un desempleo que nunca habían tenido tan bajo, del 4%, y con inflación que para ellos es absolutamente obscena, por encima del 2%. Y como los alemanes son los que controlan Europa, porque el resto es una ilusión, los alemanes han obligado al Banco Central Europeo
a tener una política monetaria mucho más restrictiva de lo que debiera tener. Y lo que en el futuro, para lo que va a pasar en los próximos meses, va a depender en gran parte de qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo, y va a haber una gran pelea entre Draghi y sus contrapartes alemanas, y yo no soy muy optimista, y creo que esta es la gran inestabilidad estructural que tiene Europa. Y hoy día se está hablando que después del Brexit viene Quitaly. Quit es salir, dejar, irse. I'm quitting my job, me voy de mi trabajo. Y ahora se habla de Quitaly, que Italia se va posiblemente salir de la zona del euro. ¿Por qué? Porque los italianos quieren salvar a sus bancos y los alemanes les prohíben. Y estamos viendo que el banco más antiguo del mundo, que es el Banco Monte dei Paschi en Siena, tiene que tener un rescate. Acaba de anunciar una recapitalización de 5 billones de euros, pero si el gobierno italiano participa del rescate, entra en falta. Se está hablando de Nexit, que no es lo mismo que Netflix. Yo le hablaba a mi madre, que me estaba visitando en Los Ángeles, de Netflix, y me decía Nexit, y me decía, sí, yo tengo ese servicio donde veo películas. No, no es lo mismo. Esto es que Netherlands, Holanda, también está pensando salirse de Europa. Por tanto, hay una pregunta estructural de largo plazo que nos va a ir penando y que tenemos que considerar en este mundo global donde hay una Europa que de verdad no cuaja. Y donde, en cierto modo, separar a Alemania del resto, y esto lo hablé en el seminario, creo que hace 2 años, separar a Alemania del resto de Europa puede no ser una mala idea. ¿Se derrumba China? Pregunta. Y la respuesta es yo no creo. Lo que a mí me preocupa de China son 2 cosas. Uno, la enorme salida de capitales. La gráfica segunda es lo que en la contabilidad de balanza de pagos se llama errores y omisiones. ¿Por qué errores y omisiones? Bueno, porque la balanza de pagos tiene que sumar 0. Todo lo que uno usa para, lo que uno compra del extranjero, y si tiene un déficit, tiene que compensarse con la manera como uno lo financia ese déficit. Y uno suma esas 2 cosas, el financiamiento es igual al déficit, o lo que uno hace con los dineros de un superávit tiene que ser igual al superávit y suma 0. Pero estos datos son recolectados en forma independiente de distintas fuentes, y en la práctica hay una pequeña discrepancia que se llama errores y omisiones. Y ustedes pueden ver que a través de los años era pequeña. Por eso se llama errores y omisiones, porque es chiquita. Y ven que en los últimos años es enorme, y en total como 400 o 500 billones de dólares que han salido de China, escondidos de alguna manera en que no se pueden explicar. Y esos errores y omisiones. Y eso es algo que debería preocuparnos. Creo yo que no va a seguir hacia adelante, pero mucho más preocupante es este gráfico de acá, es la deuda corporativa en China. Y esta deuda corporativa es la que puede explotar en China. Y se calcula que si se nos da el mal escenario, quizás hasta 25% de esta deuda podría entrar en default o en reestructuración, lo cual sería un costo enorme para China del orden del 3,5, 4%, hasta el 5% del producto por año durante 5, 6, 7 años. Y eso sí cambiaría completamente el juego y pasaría China de crecer al 6%, proyectado en que lentamente va a pasar a crecer al 5, 5,5%, simplemente a tener una recesión muy importante, quizás pasar a crecer al 2, 3%, y ese es el peligro que yo veo hacia adelante. Hablando con representantes chinos de los distintos estamentos públicos, mi impresión es que están muy alerta al respecto y están reestructurando a los países, a estas empresas, tratando de evitarlo. ¿Va a ser posible? Hay un problema político con las provincias, que podemos hablarlo más adelante. Yo sé que José Luis está muy consciente de eso. América Latina. ¿Hay futuro en América Latina? Nos pregunta Esteban y Pablo, volver al futuro. ¿Tiene futuro América Latina? Yo no soy muy optimista con respecto a la región. Y tengo varias gráficas, pero como tengo poco tiempo voy a simplemente pasar a 2 cosas. Primero, la política monetaria ya en América Latina está bastante restrictiva. Pero lo que más me preocupa de América Latina es esto. Tenemos distintos países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, y en cada país tenemos 2 grafiquitas, que son estos cuadrados, estos rectángulos. Y cada uno de estos rectángulos incluye la calidad de la infraestructura de los países con los cuales América Latina compite. Y el largo del rectángulo tiene el 75% de esos países. La línea del medio es el promedio y el resto es la distribución.
y el diamante es dónde está América Latina. Y ustedes pueden, y es 2 por país. Y ustedes pueden ver que en la mayoría de los casos, nuestra infraestructura era más mala que el 75% de nuestros competidores en el año 2007. Pero lo grave es que en el 2015 todos los puntos, los diamantes están mucho más abajo, es decir, nos vamos quedando atrás, nos vamos quedando atrás. Y este es un reflejo, hacemos esto con respecto, y Chile, que era el único país que estaba adentro del cuadrado, sigue estando adentro del cuadrado, pero rápidamente por salirnos del rectángulo. Significa que vamos a quedar fuera del 75% en calidad de infraestructura, en calidad de los puertos, en eficiencia de las telecomunicaciones, etcétera, 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 con respecto a nuestros competidores. Y eso me parece a mí que es algo, y esto refleja y resumen el problema de la infraestructura que tenemos y de la falta de reformas en América Latina. En América Latina hemos logrado un buen avance macro y casi nada o muy poco micro, y no solo eso, nos estamos quedando atrás. A mí me preocupa lo de las AFP en forma absoluta, y lo decía Pablo Echeverría. Creo, eso sí, que hemos llegado a un momento en que hay que hacer algo ahora. La calle se desbordó, y no eran chiquillos, y no era con pasamontañas, estaban las viejitas y todo lo demás, y hay que hacerlo ahora. Y la verdad es que es un tema que ha sido ignorado durante años y décadas por todos los gobiernos, incluyendo el gobierno militar. Y sabíamos desde hace décadas que venía lo que está pasando y que íbamos a pasar de una esperanza de vida de 62 años en el año 1966 a una esperanza de vida de 84 años hoy día. Y si tenemos el mismo fondo para poder financiar 20 años más que antes, no hay que ser un genio para entender que si uno divide el denominador, sube en 20, va a ser el número más chico. Y la solución no es solo la solución de los cambios paramétricos, porque los cambios paramétricos, si subimos, que tenemos que subir la tasa de contribución, si subimos al 15% la tasa de contribución y subimos a la edad de retiro a 68, a la edad que ustedes quieran, la gente que hoy día tiene 64 años, su pensión no va a subir en casi nada. Claro, va a subir a los que empiezan a trabajar hoy día, pero eso demora una generación. Entonces, el tema que les quiero decir es que lo de las pensiones se arrancó, salió el conejo de la galera, y hoy día hay que solucionarlo de otra manera. Muchas gracias por la atención, es un gusto verlos a todos.